Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios de, que están relacionados con el tema de inferencia. Como primer ejercicio tenemos este de acá. Nos indica, el contenido de 7 contenedores similares de un ácido son, todos los datos que están acá, están medidos en litros. Encuentra el intervalo de confianza del 95% para la media de todos los contenedores si se supone que la distribución es aproximadamente normal. Entonces tenemos los datos en litros de cada contenedor, que es 9,8, 10,2, 10,4, 9,8, 10, 10,2 y 9,6. Tenemos que alfa va a ser igual a 0,5. dado que el intervalo de confianza es del 95%. Ahora, para poder llevar a cabo esto, vamos a utilizar algunos comandos, como el comando muhat. Este comando lo que nos permite es sacar la media muestral, o la media de la muestra. El comando simhat nos va a dar la desviación estándar de la muestra. Y el comando musi nos va a dar el intervalo de confianza al 95%. Entonces, colocamos entre corchetes los comandos que necesitamos sacar y el comando normFit. Ponemos X, que es donde van a estar todos los valores, todos los datos que nos han dado, y el intervalo de confianza. El intervalo de confianza. Entonces, una vez ejecutamos, y nos va a dar que la media de la muestra es 10. Vamos a tener que la desviación estándar de la muestra va a ser de 0,28 y que el intervalo de confianza va a estar entre 9,7 y 10,26. Entonces, como tenemos que la muestra es 10 y está entre el intervalo de confianza, podemos concluir que sí entra dentro del 95%. Entonces, así hemos calculado el intervalo de confianza con estos comandos. El siguiente ejercicio, en cambio, primero borramos la pantalla. Entonces, en el siguiente ejercicio nos dice, considere los datos data FCI, que básicamente los hemos puesto acá. Entonces dice, se requiere determinar si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las medias de estas muestras con un 95% de confianza. Así, la hipótesis es. Entonces tenemos que la hipótesis nula nos dice que la media poblacional 1 debe ser igual a la media poblacional 2. Y la hipótesis alterna nos dice que la media poblacional 1 debe ser diferente a la media poblacional 2. Para esto vamos a utilizar el comando ttest2 para determinar la validez de la hipótesis. Entonces tenemos aquí los datos de x sub x1. Tenemos 9,8, 10,2, 10,4, que hemos tomado los datos del ejercicio anterior. Y del x2 también, los mismos datos. Entonces, para determinar la validez de la hipótesis, utilizamos este comando de acá, que es ttest2, con el intervalo, con el error, que va a ser del 0.05, o el intervalo de confianza del 95%. Entonces, ejecutamos y tenemos que h es igual a 0. Por tanto, como tenemos que h es igual a 0, decimos que la muestra 1 va a ser igual a la muestra 2 y que el intervalo de confianza va a estar entre 0,32 menos y más 0,32. Entonces podemos concluir que la hipótesis nula es verdadera, porque obviamente que lo que salga de x sub 1, la media poblacional de aquí, va a ser igual a la media poblacional de acá. Por tanto, la hipótesis nula es verdadera. En el próximo ejercicio tenemos, primero borrar la pantalla.
Y nos dice, el vendedor de cierta marca de automóvil afirma que el kilometraje medio del modelo XW es de 45.245 kilómetros por galón de gasolina. Un ente gubernamental de pesas y medidas cree que el vendedor está generando falsas expectativas a los clientes. 9 automóviles de este modelo son sometidos a prueba con un galón de gasolina y dan el siguiente resultado de kilómetros recorridos. Tenemos 45.425, 41.640, 37.854, 39.747, 43.532, 41.640, 47.318, 37.854 y 39.747. Entonces, nos dice, ¿se rechazará o aceptará la afirmación del vendedor? Es la pregunta. Y nos solicita utilizar un nivel de significancia del 0.1% o el intervalo de confianza del 99%. Entonces tenemos que la hipótesis nula va a ser verdadera si es que está en 45 kilómetros, 425. Y si es que no está en 45.425, quiere decir que la hipótesis alterna se aceptará. Entonces, para esto vamos a utilizar el formato, este formato de acá, que es H, SIG y SEI, que es el intervalo de confianza. Utilizamos t-test y colocamos los valores de las medias. Entonces tenemos aquí los valores, los datos de los kilometrajes que están medidos y utilizamos el comando t-test. Entonces tenemos X, aquí colocamos la media, aquí colocamos alfa o el intervalo el nivel de significancia y utilizamos el comando bot. Entonces ejecutamos y la respuesta nos va a salir H1. Entonces cuando nos sale H1 quiere decir que la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alterna. El nivel de el intervalo de confianza va a estar entre 37.97.3 y 45.30. Entonces tenemos que la hipótesis nula es de 45.425 y el intervalo de confianza apenas llega a 45.30, por ende la hipótesis nula no se acepta. Y esto quiere decir que lo que la empresa indica no es correcto, porque no está cumpliendo ni siquiera el intervalo de confianza con lo que la empresa indica a los consumidores. Entonces vamos a hacer otro ejercicio más. Y aquí tenemos, la pregunta nos dice, probar la hipótesis de que la distancia media para poder frenar un automóvil que va de 20 km por hora es de 25 metros. Con base en una muestra de 100 conductores, se tiene que la distancia media es de 27.3, con una desviación estándar de 2.1 metros. Utilizar un nivel de significancia del 5% y nos da los datos. X va a ser igual al vector de las 100 distancias, que es lo que tenemos acá. Acá tenemos todas las distancias. Tenemos que el nivel de significancia va a ser del 5%, que la desviación va a ser del 2.57 y tenemos la muestra, que la muestra es de 25, la media es de 25. Entonces, en la hipótesis nula nos dice que si es que sale igual a 25, la hipótesis nula es aceptada, pero si sale diferente de 25, la hipótesis nula es rechazada y se aprueba la hipótesis alterna. Para esto vamos a ocupar, vamos a primero a colocar todos los datos que tenemos aquí, todos los datos que han sido calculados de los 100 conductores. Tenemos que sigma va a ser igual a 2.1, alfa o el nivel de significancia va a ser 0.05,
porque vamos a utilizar el intervalo del 95%. Y la muestra va a ser igual a 25, que es lo que nos está indicando. Entonces utilizamos aquí el comando ztest y simplemente reemplazamos los datos. Aquí tenemos la hipótesis, tenemos sigma, el nivel de significancia y el comando que nos va a ejecutar todo. Ejecutamos todo y tenemos que h es igual a 1. Entonces esto quiere decir que la hipótesis nula se rechace. Ya una vez que nos sale todo esto, simplemente se rechaza directamente, porque para que se acepte la hipótesis nula debería h salirnos 0. Estos de acá podemos eliminarlos, evitar que nos salga, y ejecutamos y h es igual a 1. Entonces tenemos que la hipótesis nula no es aceptada, pero sí la hipótesis alterna, que quiere decir que no tiene nada que ver, porque la media que resulta de todos va a ser de 27.3 y la que ellos sugieren es de 25. Entonces por eso también la hipótesis alterna es la que sale aceptada. Vamos en el ejercicio 4, en el siguiente ejercicio, primero borremos y nos indica lo siguiente. Nos dice que una población con distribución normal constituida por 500 fichas que se encuentran en un archivador. Se extrajo una muestra de 16 observaciones como sigue. Todos los datos que están acá. Se sabe que la desviación estándar poblacional es igual a 10, pero es desconocida la media poblacional, U igual a 50. Esta es la media poblacional verdadera. Entonces nos dice, cometiendo un riesgo de alfa igual a 0.05 o nivel de significancia del 5%, probar la hipótesis de que la media poblacional sea igual a 40, 49, 50, 51 y 60. Entonces tenemos que, para el primer ejercicio, que sería 40, tenemos que la hipótesis nula, la media poblacional, debe ser igual a 40. Pero si la media poblacional no es igual a 40, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Tenemos el nivel de significancia, que va a ser del 95%, del 5%, y tenemos sigma, que es básicamente igual a 10, la desviación poblacional. Entonces tenemos acá todos los datos que nos ha dado. Tenemos el dato para la comprobación. Tenemos el sigma igual a 10, desde el nivel de significancia del 0.05, y para comprobarle utilizamos el comando ztest. Entonces colocamos aquí en el primero los datos, segundo la hipótesis que se plantea, tercero colocamos a sigma, cuarto el nivel de significancia y el comando go, que es el que nos va a ejecutar. Ejecutamos y nos dice que la hipótesis alterna es la que se acepta, porque el resultado es igual a 1. Para que se acepte la hipótesis nula, nos tiene que salir 0 directamente. Entonces vamos a hacer ahora con el dato igual a 49, que lo tenemos acá. Utilizamos todo idéntico. Lo único que vamos a reemplazar es simplemente que aquí la media sugerida es igual a 49. Entonces primero borramos y ejecutamos, y en este caso se acepta. Nos dice que la h va a ser igual a 0. Entonces esto nos indica que la hipótesis nula se acepta. Entonces dice, como se sabe que h es igual a 0, significa que se acepta, que u igual a 49 y u verdadera es igual a 50. Se está aceptando algo falso, que este es un error de tipo 2. El error de tipo 2 nos dice que se acepta
algo falso aún se acepta como hipótesis verdadera aún siendo un valor falso. Entonces borramos estos y ahora vamos a utilizar el siguiente dato, que sería 50. En este caso lógicamente tendría que salirnos que se acepta porque es el dato verdadero. Entonces hacemos lo mismo, lo único que hemos cambiado es que aquí es igual a 50 y por ende acá se va a cambiar también. Entonces ejecutamos y obviamente nos sale 0, porque lo que queremos comprobar es que la media que se propone es igual a 50 y el valor que hemos sustituido es igual a 50. Entonces en este caso nos indica que la hipótesis nula es aceptada, porque el verdadero el valor es el original. Entonces ahora vamos a ejecutarlo para c igual a 51. Lo único que hacemos es reemplazar este dato. Borramos y ejecutamos. Y en este caso también nos sale que se acepta la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula, por tanto se está cometiendo un error de tipo 2, que es el mismo error que se cometió cuando era igual a cuando la hipótesis nula, cuando el valor dado era 49, porque la media verdadera es 50, debería ser unos 50, pero el programa nos está aceptando como verdadero. Y ahora vamos a hacerlo con 60. Simplemente repetimos los mismos datos y ejecutamos. Primero borremos para que no haya ningún inconveniente. Ejecutamos y nos sale que h es igual a 1. En este caso directamente se rechaza. Para que se acepte debió habernos salido 0. Entonces lo único que hicimos aquí es simplemente reemplazar este dato, utilizar la misma fórmula y ejecutarlo. Pero como ya nos sale h1, h igual a 1, quiere decir que se rechaza directamente. Entonces hemos acabado con todos los ejercicios propuestos de ahí. Vamos a otro ejercicio y nos dice: encuentra el intervalo de confianza para la media muestral al 95% del nivel de confianza según los datos dataset. Se quiere saber si existe una diferencia estadísticamente significativa entre la muestra y un valor promedio de 168 con un 95% de nivel de confianza. Entonces planteamos la hipótesis nula, que nos dice que la media poblacional es igual a 168, y la hipótesis alterna nos dice que la media poblacional es diferente de 168. Colocamos todos los datos de dataset 10, que van a ser todos estos, son creo que como 100 datos, y utilizamos el comando ttest. Entonces tenemos aquí el comando dataset, la media propuesta, la media poblacional y el nivel de significancia. Una vez que lo ejecutamos, nos va a salir que se acepta la hipótesis nula, porque el nivel de intervalo de confianza va a estar entre 155 y 170, lo que por tanto sí contiene al valor de la hipótesis nula. Si es que aquí nos hubiera salido 167, h nos hubiera salido igual a 1, porque el valor que nos está sugiriendo no estaría dentro del intervalo de confianza. Vamos a otro ejercicio. En este de acá nos dice: determinar el intervalo de confianza para la razón de varias varianzas muestrales al 95% del nivel de confianza. Entonces tenemos aquí, para eso utilizamos la función, esta función, y vamos a colocar los data 1 y data 2, que esto va a ser igual a data f6. Entonces colocamos primero data 1, todos los datos de data 1, que van a ser estos, y todos los datos de data 2,
que van a ser todos los que están acá. Utilizamos el comando disp y el comando rr, en el cual vamos a ejecutar para poder sacar cuál es el intervalo de confianza. Entonces, una vez que ejecutamos todos estos comandos que están acá, utilizamos este comando de aquí, entre apóstrofes ponemos la X y ejecutamos. Entonces aquí nos va a indicar que el intervalo de confianza va a estar entre .012 y .021 para el 95% del nivel de confianza. Entonces, utilizando todos estos comandos podemos determinar cuál es el intervalo de confianza para varias varianzas, cuando se utiliza más de una varianza, como en este caso que estamos sacando la varianza de dataset 1 y la varianza de dataset 2 para poder calcular el intervalo de confianza, pero de las varianzas, no el intervalo de confianza de las muestras. Y el último ejercicio nos dice que se quiere saber si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las varianzas de estas muestras con un 95% de confianza. Así la hipótesis sería que la hipótesis nula, tenemos que la desviación va a ser igual a 0 y en la hipótesis alterna la desviación poblacional va a ser diferente de 0. Tomamos los datos de la primera, de x1, y tenemos los datos de x2. Entonces utilizamos para este caso el comando var_test2. Colocamos los datos de x1, los datos de x2 y el nivel de significancia y ejecutamos. Entonces aquí nos dice que la hipótesis nula es totalmente rechazada, que se acepta la hipótesis alterna y que el intervalo de confianza va a estar entre .002 y .0044. Por tanto, dado que h es igual a 1, rechazamos completamente la hipótesis nula. Entonces, estos han sido algunos ejercicios acerca de inferencia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Acá utilizamos el comando disp y el comando rr, en el cual vamos a ejecutar para poder sacar cuál es el intervalo de confianza. Entonces, una vez que ejecutamos todos estos comandos que están acá, utilizamos este comando de aquí, entre apóstrofes ponemos la X y ejecutamos. Entonces aquí nos va a indicar que el intervalo de confianza va a estar entre .012 y .021 para el 95% del nivel de confianza. Entonces, utilizando todos estos comandos podemos determinar cuál es el intervalo de confianza para varias varianzas, cuando se utiliza más de una varianza, como en este caso que estamos sacando la varianza de dataset 1 y la varianza de dataset 2 para poder calcular el intervalo de confianza, pero de las varianzas, no el intervalo de confianza de las muestras. Y el último ejercicio nos dice que se quiere saber si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las varianzas de estas muestras con un 95% de confianza. Así la hipótesis sería que la hipótesis nula, tenemos que la desviación va a ser igual a 0 y en la hipótesis alterna la desviación poblacional va a ser diferente de 0. Tomamos los datos de la primera, de x1, y tenemos los datos de x2. Entonces utilizamos para este caso el comando var_test2. Colocamos los datos de x1,
los datos de x2 y el nivel de significancia y ejecutamos. Entonces aquí nos dice que la hipótesis nula es totalmente rechazada, que se acepta la hipótesis alterna y que el intervalo de confianza va a estar entre 0.002 y 0.0044. Por tanto, dado que h es igual a 1, rechazamos completamente la hipótesis nula. Entonces, estos han sido algunos ejercicios acerca de inferencia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Dado que h es igual a 1, rechazamos completamente la hipótesis nula. Entonces, estos han sido algunos ejercicios acerca de inferencia. Y eso sería todo. Muchas gracias.